noches, bienvenidos a una nueva edición de Chat Político. Como cada lunes estamos para compartir una charla con alguien, algún referente del gobierno, algún referente político. Y como es un año electoral, nos hemos tomado el trabajo de invitar al secretario de la Junta Electoral de la provincia de Mendoza, Alfredo Puebla, a quién vamos a presentar y con quién vamos a estar charlando en un par de minutos. El 2019 es para los argentinos un año atravesado por la agenda de elecciones. Desde los primeros meses, varias provincias anticiparon sus primarias, en las que definieron candidatos y luego tuvieron sus elecciones generales para gobernadores y otros cargos locales. Los resultados obtenidos fueron calentando el escenario político nacional, que llegará a su punto cúlmine el 29 de septiembre, con la elección de un nuevo presidente de la nación. La recta final para la elección más importante del país se iniciará a fines de junio, cuando se presenten los precandidatos para las PASO 2019. El próximo 9 de junio hay primarias abiertas, simultáneas y obligatorias en Mendoza para cargos provinciales y municipales. Si ya cumpliste la edad para votar, una cuestión fundamental es conocer en dónde tenés que emitir tu voto. Hay 11 precandidatos a gobernador incluidos en distintos frentes. Los electores ya pueden consultar dónde votan. Deben ingresar a la página padrón.mendoza.gov.ar. Según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, la población de Mendoza sigue creciendo. A fines de 2019 seremos más de 1.900.000 habitantes. A pesar de esto, el padrón electoral se redujo en relación a las elecciones pasadas. Recordemos que el año pasado se implementó un sistema informático de control de padrón que adquirió la Cámara Nacional Electoral junto con la Universidad Nacional de Córdoba y se cargaron 6.000 personas fallecidas. Por lo tanto, se redujo el número de electores. A esto sumar los cambios y bajas de la provincia. ¿Cómo será el proceso electoral en las elecciones 2019? Para hablar de este tema nos visita en Chat Político Alfredo Puebla, secretario de la Junta Electoral de Mendoza. Alfredo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, bueno, vamos a hablar un poquito en detalle de lo que significan estas elecciones, teniendo en cuenta, vamos a empezar por ejemplo con ese detalle que conocíamos con la presentación, y es básicamente esta depuración que hubo del padrón electoral y estas modificaciones que se han dado en relación a las elecciones de 2017. Bueno, esto se produjo a raíz de una decisión que tomó la Cámara Nacional Electoral, que es la que maneja el padrón en todo el país. En realidad la Justicia Electoral Nacional es la única que tiene competencia para armar el padrón, determinar el padrón, salvo en las provincias donde por ley provincial o por constitución provincial se disponga de que la provincia crea su propio padrón. Son muy pocas, pero hay algunas provincias que así lo hacen. En la nuestra no, estamos sujetos al registro de electores nacionales, y en consecuencia tenemos que manejarnos con este registro. Cuando se incorporó la nueva tecnología, empezaron a detectarse una serie de elementos o de novedades que no habían sido cargadas. Entre ellas, 6.000 novedades de fallecimiento. Claro. Hubieron cambios de domicilio que pueden generar una baja. Claro. Porque se van a otra provincia, pero también el cambio de domicilio puede reducir mesas en un departamento y hacerlas crecer en otro departamento. Claro. O dentro de un mismo departamento, la movilidad de la gente dentro del departamento hace que crezcan mesas en el departamento en una sección y decrezcan en otra sección. En la elección municipal de San Rafael tuvimos ese problema con 2 mesas, igual que en Tunuyán. En definitiva, en la provincia hemos crecido con una mesa. En el 2017 teníamos 4.119 mesas, ahora tenemos 4.120 mesas, sí. Pero hemos bajado en cantidad de electores. Alrededor de unos 1.500, 1.700 electores menos tenemos en la elección de 2019 respecto de la de 2017. Lo cual no significa que haya un error con las mesas, porque no todas las mesas tienen 350 electores.
Claro. Los cortes por las secciones electorales, por los circuitos electorales, por ahí hacen que se generen mesas de 200 electores, de 100 electores, de 150 electores. Esto es lo que, aún teniendo menos electores, tenemos más mesas. Si tenemos que hablar demográficamente, ¿cómo está compuesto, el mapa electoral? ¿Cuáles son los departamentos que más electores aportan? Porque uno puede decir, bueno, hay departamentos que tienen mucha población, pero tal vez no están en condiciones de votar o tienen una población de gente de mayor cantidad de gente con mayor edad, que por ahí la opción es ir a votar o no y eligen no hacerlo. El departamento que tiene mayor cantidad de habitantes es Guaymallén, o mayor cantidad de electores. Después le siguen más o menos en números muy parecidos Maipú, Godoy Cruz, San Rafael y Las Heras. Sí. En un tercer lugar estaría San Martín, capital, ya ahí aparece. Y después pasamos a los departamentos chicos donde tenemos muy poca cantidad de electores. Pero el departamento más grande es Guaymallén, tiene más de 600 mesas. Claro. Tiene 630 mesas sobre un total de 4.200 o 4.120 mesas. Muchísima gente participa. Mucha gente es la que participa en Guaymallén. El hecho de que se hayan desdoblado ha generado confusión en la gente a la hora, por ejemplo, de ir a hacer la consulta al padrón electoral, teniendo en cuenta que hay departamentos que ya tuvieron sus pasos y que obviamente la gente ya fue a votar. ¿Sucedió, por ejemplo, esto de que la gente fue directamente al colegio que votó anteriormente o consultaron todos o un porcentaje importante del padrón electoral en ese caso? Mire, hay una cosa que no lo podemos evitar nunca en la elección. Por más que lo repitamos, se lo digamos a la gente, que consulten el padrón previamente antes de ir a votar, no podemos lograr de que la gente vaya sabiendo todo de en qué mesa están. Y mucha gente va a votar en la escuela y en la mesa en que votó el año anterior y se encuentran con que le toca en otro lado. Que le toca en otro lado. Desgraciadamente es una falta de visualización de aquello que le hace a un ahorrar tiempo el día de la elección. Nos pasó con el problema de los mayores de 16, menores de 18. Claro. Esta es la base del problema de los mayores de 16, menores de 18. Claro, que se ha dado a nivel nacional, ¿no? Y que, bueno, en este caso que estamos próximos a las elecciones también se refleja en el caso de nuestra provincia, que básicamente tiene con que no hicieron el trámite que tenían que hacer en el registro civil. Exactamente. La ley de registro civil impone la obligación de que a los 16 años se haga una actualización de la documentación. Uno lo puede hacer a los 16 años o cuando todavía tiene 15 años por cumplir 16 años. Al hacer ese trámite, se incorpora al elector, se incorpora la información, se manda a la Dirección Nacional de Registro Civil y Capacidad de las Personas, la Dirección de Registro Civil y Capacidad de las Personas la envía a la Justicia Electoral Nacional y entonces esa persona pasa a estar registrada en el padrón. En este caso hay mucha gente que omitió el trámite y hoy se encuentra con que no está en el padrón. Claro. Pero cometió un doble error. Porque cuando nosotros publicamos el padrón provisorio, tampoco consultó el padrón provisorio para ver... Para hacer el reclamo correspondiente. Claro, porque tuvo tiempo hasta el 27 de abril para hacer el reclamo. Y aun cuando no hubiese hecho el trámite en la oportunidad en que cumplió la edad, si lo hacía hasta el 27 de abril, iba a aparecer, se solucionaba su problema y podía votar sin ningún inconveniente. Alfredo, le consultamos a 3 periodistas si sirven las PASO. ¿Para qué sirven concretamente? Y ellos nos respondieron lo siguiente. ¿Lo quiere ver? Sí, por supuesto. Los vemos. ¿Las PASO y para qué sirven? Bueno, las PASO son un sistema de elección previa a las elecciones generales. Se entiende como elecciones PASO, como la sigla de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para poder definir los candidatos que finalmente serán elegidos por la misma ciudadanía. Está la ciudadanía convocada por ley desde hace 10 años a hacer este tipo de elecciones donde se eligen de los precandidatos quiénes serán los candidatos que llegarán a la elección final. Mira, creo que sirven y mucho y lo han demostrado, porque sirven sobre todo para la renovación de los partidos. Los partidos es como que tienden a cerrarse y
sus líderes tienden a perpetuarse. Y creo que las PASO permiten que nuevos líderes emerjan, aunque obviamente tienen sus defectos. Tienen defectos porque falta la boleta única, tienen defectos porque no está claro el financiamiento, pero me parece que básicamente sirven para que nosotros, los ciudadanos, podamos elegir un poco mejor. Es un sistema que nació justamente para acabar con el punterismo político. Me parece que hay mucho por perfeccionar en estas PASO. En nuestras PASO, nuestra versión de nuestra ley electoral, hay mucho para mejorar, pero sí creo que es efectivo a la hora de acabar con el punterismo político y también a la hora de abrir la participación de esas decisiones partidarias a todos nosotros. Me parece que es importante la participación, pero insisto, me parece que hay que mejorar mucho, sobre todo a la hora de ver quiénes son esos candidatos que entre los que finalmente vamos a poder o a tener que decidir para definir quién efectivamente va a ser el futuro candidato que represente a cada partido. Bueno, todos coinciden, ¿no?, en que son sumamente importantes, ¿no?, las PASO, y que la gente participe de esto, que es una decisión política importante. Sí, desde el punto de vista de la gobernanza electoral, ayuda primero a ordenar mucho el proceso interno de los partidos políticos. Los partidos políticos, cuando hacían sus elecciones internas, si bien tenían la posibilidad de pedir veedores electorales, muchos no los pedían. Y había algunos que amañaban el sistema y bueno, se restringía mucho la participación, o el oficialismo que estaba manejando el partido impedía que le disputaran los espacios políticos. El sistema que, si bien arranca con la oficialización de listas de candidatos y la oficialización de boletas en el partido, tiene una metodología recursiva para cuando le impiden a algún candidato participar o ser oficializado como candidato, que escapa ya al partido y que termina en manos de la justicia electoral, que es independiente. Este es un primer aspecto. El segundo aspecto es que cuando ya ellos terminan de oficializar las boletas, todo el proceso electoral pasa a manos de la justicia electoral. Se le quita al partido político y hay un organismo neutro que es el que maneja todo el proceso electoral, termina resolviendo sobre los resultados finales de la elección, se los comunica a la Junta Electoral Partidaria para que estos hagan la proclamación de los candidatos electos. Pero esa proclamación, cuando se produce la presentación de candidatos definitivos para la elección general, también la revisa la justicia electoral, la vuelve a revisar. O sea que si se les ocurre de alguna manera tomar los resultados y armar un paquete de candidatos que no son los que corresponden, la justicia electoral tiene la posibilidad de revisárselo. En este sentido, la interna de los partidos pasa a estar mucho mejor auditada. Más controlada. Y más controlada, por supuesto. Tal cual. Sí, sí. Alfredo, vamos a ir una pausa, enseguida vamos a regresar y vamos a seguir compartiendo también la opinión de la gente sobre estas elecciones, sobre las PASO. ¿Le parece? ¿Cómo no? Estamos en Chat Político con Alfredo Puebla, que es secretario de la Junta Electoral de la provincia de Mendoza, hablando de este año electoral. Enseguida regresamos, vamos a seguir compartiendo con él una charla, pero recuerden que si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer a través de www.unidiversidad.com.ar. En la pestaña Señal U van a encontrar la programación Chat Político y ahí se van a volver a encontrar con este programa. Enseguida regresamos. Bueno, estamos en un nuevo bloque de Chat Político. Recuerden, redes sociales en Twitter, @SeñalUTV. Se pueden contactar a través de esa red con nosotros y lo mismo con Facebook. Recuerden que estamos como Señal U. Seguimos hablando con Alfredo Puebla, que es secretario de la Junta Electoral de Mendoza. Y lo vamos a invitar, Alfredo, a que vea la opinión de los mendocinos, de algunos mendocinos a los que les preguntábamos qué opinan de las PASO, si ellos creen que son útiles, para qué sirven. ¿Le parece? ¿Cómo no? Los vemos entonces. Y yo creo que las PASO la usan bastante para tantear el terreno los políticos y que tal vez es un gasto innecesario de dinero. Sirven porque hay otra alternativa.
Entonces la gente puede pensar un poco más claro tal vez y decidir bien, mejor. Que sí, porque son varios los candidatos que se presentan. Así que no es como antes, años atrás, que era una sola, digamos, la general. Pero creo que no hay mucha diferencia. No hace mucha diferencia a la gente en general. Por ahí sí hay para los políticos, pero no para la gente. Sí, a mí me parece que es muy importante las PASO en estos momentos porque tenemos una variedad de candidatos y sus propuestas. Una buena oportunidad para darle a la gente una claridad mayor sobre las opciones que tienen al momento de votar, para acotarles el panorama y que podamos ir a las urnas con algo un poco más claro. Me parece que sí son un buen filtro. Me parece que también hay un poco de burocracia en el medio, como todo va, pero sí me parece que nada, son importantes, digamos, para también depurar candidatos y ese tipo de cosas. Me parece que sirven, por supuesto que sirven. Son un paso intermedio que me parece sumamente estratégico para los dos lados, como es el voto y como es la política, es de doble filo. Yo creo que las PASO van a ser como un muy buen indicador de lo que va a ser la elección final y que la chance de revertir lo que suceda en las PASO no va a ser muy amplia. Bueno, Alfredo, veíamos la opinión de la gente. Muchos sostienen que es como un filtro, ¿no? Le permite al elector mirar mejor las opciones y también ir marcando un poco lo que va a suceder más adelante, ¿no? Invariablemente las PASO sí son un filtro, porque ese 3% al que deben llegar para poder pasar a la general hace que, por ejemplo, hoy día partidos tenemos 7 participando y opciones en el departamento de Guaymallén, que es el que siempre da la nota por la cantidad de variables que proporciona, tenemos 14. ¿Por qué? Tenemos las dos agrupaciones más grandes, sí. Una lleva 3 listas internas y la otra lleva 2 listas internas, pero a su vez llevan boletas cortas. En los partidos más grandes y que tienen más de una lista, lo simplifica y deja una sola. Claro. Y de los 7 que participan, no todos van a superar el 3%, entonces usted va a tener una general de 4 o 5 partidos cuando mucho. De 14 variables que teníamos en Guaymallén, nos vamos a encontrar con 5 variables en la elección general. Bueno, la pregunta ahora tiene que ver con lo que el elector debe tener en cuenta a la hora de ir a votar. ¿Cuál es la documentación? Importantísimo hacer la consulta, ¿no? Para no llegar y que pasen este tipo de cosas que no suceden siempre, pero se pueden encontrar con que van a la escuela que fueron en la elección anterior y no figuran en el listado de esa escuela, pero sí obviamente están en el padrón. ¿Qué cosas usted aconseja que hay que tener muy presentes para ir a votar? Mire, lo primero es que consulten, por favor, la página web donde está publicado el padrón. No solo por el tema del documento, porque si bien ahí figura el documento y el documento con el que tienen que ir a votar, que es muy importante, sí. Porque hemos tenido algunos inconvenientes finales donde hemos tenido que reemplazar escuelas. Nos pasó con la Escuela Fuerza Aérea en Las Heras. Nos comunican que la escuela está inhabilitada y tuvimos que cambiarla por la Escuela India Mercedes, que está como a 10 cuadras, 15 cuadras del lugar. Nos pasó algo por el estilo en Capital. Sí. Una escuela que estaba habilitada, nos informan de que la han trasladado al lugar y estaba en el límite con La Heras, y resulta que esa escuela la llevaron al límite con Godoy Cruz. Tuvimos que cambiarla por el Colegio Andino, que, claro. que está en el límite con La Heras. Entonces, la gente que antes iba a votar a esta escuela, resulta que no, se va a encontrar que no hay nada ahí, pero revisando el padrón se van a dar cuenta dónde les corresponde votar. Esto mismo nos pasó con Rivadavia. Han tirado abajo un techo de una escuela porque hubo que hacer refacciones y nos avisaron de que había que cambiarlo. Claro. Entonces, todos estos cambios, el Instituto de Educación Superior de Rodeo del Medio, tuvimos que desafectarlo y pasarlo a al Colegio Don Bosco, y creo que es María Auxiliadora la otra escuela. Entonces, estas situaciones, la única manera que tenemos de comunicarnos con la gente para que sepa efectivamente dónde le toca votar es a través de esta publicación que hacemos
en la página web. Que es padrón.mendoza.gov.ar para aquellos que nos están viendo. Exactamente. Alfredo, ¿cuál es el documento que nos habilita a votar? ¿Con cuál no podemos ir a votar? Esto es una cuestión que resuelve el Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior, para votar, tiene autorizado todos los documentos. Pero la ley electoral dice de que se vota con el último documento que a uno le entregaron. Le han entregado. Y es el que tiene que estar figurando en el padrón. Sí. Entonces, por más que yo tenga la libreta cívica o el documento verde, si yo tramité la tarjeta o DNI tarjeta, tengo que ir con el DNI tarjeta. Con el último documento, como decían. Porque es el que figura en el padrón. Si voy con el documento verde, no me van a dejar votar. Bueno, muy importante eso porque por ahí esto puede generar un poco de confusión. Generalmente sucede, así es que está muy bueno aclararlo. Y vamos a repasar, perdón que disculpe. Sí, dígame. Sí, me quería aclarar el tema del documento celeste. Sí, porque algunos tienen el celeste con tarjeta. Claro, y la tarjeta dice no hábil para votar o no sirve para emitir la votación. Cuando salió ese documento se entregaba una libreta celeste y la tarjeta. Sí. En ese momento los padrones estaban armados de tal manera de que la constancia de haber votado se colocaba en la libreta. Desde que se modificaron los padrones y lo que se hace es entregar un troquel al elector, entonces dejó de existir la libreta. Sí, porque era lo que se sellaba. Exactamente. Y se habilitó, y el Ministerio del Interior habilitó el uso de esa tarjeta que decía no apto para votar. Pasó a ser apta para votar. Bueno, vale la aclaración, Alfredo. O sea que el que tiene el celeste con la tarjeta tiene que ir a votar con la tarjeta. Exactamente. Muy bien, y muchas gracias por esa aclaración y vamos a repasar nuevamente el sitio donde pueden consultar. ¿Dónde votan? Padrón.mendoza.gov.ar. La otra pregunta es, ¿qué implica ser autoridad de mesa? ¿Y qué pasa si decidimos no ir, no concurrir? ¿Qué implica ser autoridad de mesa? Implica, bueno, independientemente del viático que se les paga, antiguamente esto era un honor. Y además es un deber. Es una carga pública, así lo determina la ley. Pero la gente antes lo tomaba como un reconocimiento, se sentía orgullosa de ser presidente de mesa. Últimamente, medio como que hay que andarla persiguiendo a la gente para que sea presidente de mesa. Lo que hay que tener claro es que si no soy presidente, o sea, si no cumplo con la obligación, no doy aviso o no tramito el ser reemplazado, tengo no solo una multa, sino que la posibilidad de que se me prive de la libertad. Porque la ley autoriza la privación de la libertad por no desempeñarse o por no cumplir la carga pública. Estamos infringiendo la ley, de eso se trata, ¿no? Exactamente. Y eso tiene una sanción, ¿no? Vamos a decir así para que no suene tan feo. Entonces, hay que ir a cumplir con ese deber y obviamente si no lo hacemos o no estamos dispuestos, hay que avisar como corresponde. Exactamente. ¿Dónde se puede avisar? Por ejemplo, si hay gente nosotros que al presidente tiene que de mesa, en el nombramiento que le enviamos, le damos 2 números de teléfonos para comunicarse. Sabemos que esos números de teléfono están saturados porque hay 1000 personas que se quieren comunicar, pero también tiene una dirección de correo electrónico que dice autoridades de mesa. .mendoza.gov. Si se dirigen a ese correo electrónico, envían una nota, explican por qué no pueden ser autoridades de mesa, escanean el certificado que respalda o el documento que respalda lo que ellos están diciendo y lo envían a ese correo electrónico, nosotros lo recibimos, le atendemos el tema, se lo resolvemos si es que efectivamente corresponde que lo reemplacemos y lo reemplazamos. Bueno, Alfredo, vamos a ir a una nueva pausa y enseguida vamos a compartir con usted también otra consulta que le hacíamos a estos periodistas que salían en el primer bloque. ¿Le parece? Sí, por supuesto. Bueno, estamos con Alfredo Puebla, que es secretario de la Junta Electoral de la provincia de Mendoza, hablando de este proceso electoral de este año 2019 y sobre todo también apuntando a lo que ya es próximo, que son las PASO. Estamos en Chat Político, ya regresamos.
Estamos con Alfredo Puebla, secretario de la Junta Electoral de la provincia de Mendoza, en esta edición de Chat Político. Y ahora vamos a hablar sobre las listas, sobre el cierre de listas, sobre cómo justamente se dan específicamente para las PASO de la provincia de Mendoza. ¿Cómo no? Cuéntenos un poquito si hay, cuál es la intervención de la Junta en esta instancia. Mire, en todo el proceso de las PASO, la Junta, una vez que o el Poder Ejecutivo Provincial o el Municipal convoca elecciones, su primer trabajo es armar el cronograma electoral y fija todas las fechas que son útiles, convenientes y determinantes del proceso electoral. Porque por ley están establecidas, por ejemplo, el padrón se cierra 180 días antes de la elección, la lista de candidatos debe presentarse 50 días antes, las alianzas deben presentarse 60 días antes, el pedido de color 65 días antes. Sí. Pero, según cómo se exprese la norma, es si es puntualmente 60 días o cuando la norma dice hasta 60 días, entonces esa parte la tiene que interpretar la Junta y organiza lo que se llama el cronograma electoral. Sí. Se lo comunica a todos los partidos políticos, lo publicita y a partir de ahí los partidos políticos deben empezar a cumplir con los pasos que les corresponde a ellos en esos plazos establecidos. 50 días antes de la elección deben presentar o recibir las juntas electorales partidarias las listas de los precandidatos, porque todavía acá no son candidatos. Claro. Las listas de precandidatos. Resuelven sobre la condición de ellos, la condición de elegibilidad, y dicen sí, pueden ser precandidatos. Y después pasan a la oficialización de boletas. ¿Qué significa esto? Que la agrupación interna dice, mire, yo voy a presentar la boleta de tal manera, sí, con imagen, sin imagen, pero el partido debe ajustar la boleta a la normativa vigente. Claro. Entonces, 19×12, la imagen en el centro. ¿Por qué los partidos envían, cuando agotan ya la instancia de oficialización de boleta, la envían a la justicia electoral para que éste las apruebe? Porque el legislador no les cree, no les ha creído a los partidos, no les ha creído en el sentido de decir no me van a hacer las boletas tal y cual la ley lo determina. Y es ahí cuando interviene la justicia electoral que nosotros tenemos que recibir las boletas y empezar a medir. Claro. Y llamarlos a una audiencia donde todos los partidos participan, ven las boletas de los demás, plantean las objeciones y de oficio la justicia electoral le dice, mire, ajuste a esto otro. Alfredo, siempre se habla de que el sistema democrático funciona, que el sistema electoral funciona, pero también muchos dicen, bueno, hay que mejorar estos procesos electorales. Les preguntábamos a los periodistas justamente qué tan transparente significa tener una PASO y cómo se pueden mejorar los procesos electorales, y ellos nos decían lo siguiente. ¿Lo vemos? Sí, por supuesto. Todo para hacer más transparente estas elecciones PASO. Creo que la boleta única aportaría mucho porque serviría para que la gente pueda elegir en serio a todos sus candidatos sin atarse a la lista sábana. Esto de que si querés votar al candidato a gobernador de un partido y al candidato a legislador de otro, tengas que cortar boleta. De la otra forma, con simplemente marcar con una cruz, vas a estar eligiendo a todo un menú que no te da la boleta sábana. Me parece que tenemos que avanzar a una boleta única. Creo que es un proyecto que ya se está debatiendo en la legislatura desde el año pasado. Es un paso obligatorio de estas PASO, valga la redundancia, digo, de estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Me parece que tenemos que ir ahí porque esa posibilidad de poder tener una boleta única para cada estamento, para poder elegir a quiénes son los candidatos de cada estamento del Estado, nos va a dar la transparencia que se buscó cuando nacieron estas PASO. Puede hacer en base a otros sistemas de aplicación en el voto, ya no en el procedimiento de la misma PASO, sino en la forma de emitir el voto.
Y creo que ahí tenemos una deuda grande que es la lista sábana. Hay que eliminar la lista sábana y generar otro tipo de sistema de votación que nos permita elegir exactamente a quienes queremos y no a un listado de personas que se presentan y que seguramente no terminamos de conocer nunca. Y eso me parece que es una gran deuda que tenemos. Bueno, boleta única es la coincidencia de todos, ¿no? Que es necesario cambiar e ir por ese camino para que en definitiva también los políticos se tomen el trabajo de que se conozcan más, ¿no? Sí, yo, vengo de participar en la jornada de transparencia electoral y transparencia electoral no solo significa boleta única, pero circunscribámonos al tema de boleta única para no salirnos de este marco que han fijado de alguna manera la opinión de los periodistas. La boleta única está autorizada en la provincia de Mendoza. La ley la autoriza. Porque autoriza también el voto electrónico. Y en la transición del voto tradicional o de boleta sábana a voto electrónico, autoriza el uso de la boleta única. ¿Qué es lo que ocurre? Que no está reglamentado ni está regulado cómo va a ser esa boleta única. Claro. Entonces no se aplica porque no está determinado cuál tipo de boleta única es la que vamos a usar. Si vamos a usar el sistema que utiliza Santa Fe, si vamos a usar el sistema que utiliza Córdoba, o si nos vamos a diseñar un propio sistema que responda realmente a las necesidades del electorado mendocino. Yo creo que ese es el mejor camino, que nos sentemos a discutir cómo vamos a armar una boleta única, si es que queremos boleta única, cómo la vamos a armar para el electorado mendocino. Porque volvamos a las 14 variantes de Guaymallén. Sí. Hay que armar una boleta única con 14 variantes. Claro. Y están compitiendo 7 partidos. Mendoza tiene 35 partidos habilitados y 20 en trámite de habilitación, entre partidos de distrito, partidos provinciales y partidos municipales. Entonces, sí, es fácil hablar de boleta única con una boleta corta, con 4 o 5 partidos compitiendo, pero cuando la realidad es otra, cuando las opciones son mucho más amplias, es más complicado. Se complica mucho. Entonces, partamos, mire, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio muy parecido al que hicimos nosotros con la confección de las actas de escrutinio en esta elección. Si tomamos a San Rafael, que tenía boleta corta, teníamos una solución. Sí. Hacer el acta en una sola hoja. Pero si tomábamos a Guaymallén con 14 variables, que era la mayor, íbamos a tener que hacer el acta en 2 hojas. Entonces dijimos, bueno, tomemos lo más complicado y la respuesta que le damos a lo más complicado que sirva para resolver todos los demás departamentos. Tal cual. Yo creo que esto es algo parecido que tenemos que hacer con la boleta única. Alfredo, una pregunta más y está relacionada con el escrutinio. Siempre hay mucha expectativa, sobre todo para ver en cuánto tiempo podemos empezar a tener resultados un poco más concretos. ¿Cómo va a ser este proceso? Mendoza viene acelerando los resultados y el conocimiento de los resultados de las elecciones desde un tiempo a esta parte, ya desde Santa Rosa, de la elección de Santa Rosa, donde se implementó el voto electrónico. Más rápido que lo que se fue la comunicación de los resultados a través del sistema de voto electrónico, no lo vamos a conseguir con el voto manual. Tal cual. Yo no sé si usted recuerda, pero en Santa Rosa se publicitaron los resultados a las 7:45, 7:30 más o menos. Sí. Y porque dimos la autorización de publicarlos ahí, ya teníamos resultados desde antes. Claro. Pero dijimos, eran más inmediatos, digamos. Son mucho más inmediatos porque la transmisión es mucho más rápida. De todos modos, en San Carlos, que fue la elección posterior, implementamos un sistema muy parecido al que se está implementando en este momento a través de Correo Argentino, que era recibir las urnas. Nosotros generamos un polo de recepción en el propio San Carlos, que fue el juzgado de paz de San Carlos, y transmitimos por fax. Escaneamos no transmitimos fax, escaneamos la imagen de las actas de escrutinio y las transmitimos por correo electrónico. Y esas fueron cargadas en la Dirección de Informática de la provincia.
8 menos cuarto, cuando estábamos saliendo de San Carlos, el periodismo estaba anunciando que tenían el 100% del resultado de la elección. Qué bien. En las municipales que tuvimos hace poco, sí, a las 12 de la noche ya teníamos todos los resultados. Los teníamos, esa es una realidad. Con las provinciales, que también vamos a usar el sistema que se utilizó en las departamentales, y es posible que a la 1:30, ¿por qué voy aumentando el horario? Porque se va produciendo un cuello de botella. En un momento determinado la información es tanta, llega, se agolpa y entonces empieza a llegar a los data enter para que carguen la información y ahí se produce una demora. Pero nosotros vamos a tener resultados posiblemente a la 1, 2 de la mañana ya de la PASO provincial. Claro. Finales, definitivo. O sea, no definitivo porque es un escrutinio provisorio. Claro. Pero digamos, de la totalidad de las mesas. Exactamente. Es más, tiene usted que tener en cuenta otro detalle. San Rafael, por ejemplo, no puede terminar de transmitir nunca antes de las 12 de la noche. ¿Por qué? Porque tiene una escuela en Punta de Agua que para salir de Punta de Agua y llegar a la ciudad de San Rafael necesita hacer 40 kilómetros de camino de tierra, salir al sur de Alvear, pasar por la capital del departamento de Alvear y llegar a la capital del departamento de San Rafael para transmitir el resultado. Tiene que ver la distancia en ese caso, inevitablemente. 3 a 4 horas. Si no, tendríamos que tener un escáner en Punta de Agua y que transmitiera desde allá. Tal cual. Bueno, Alfredo, un gusto enorme tenerlo acá con nosotros. Es la posibilidad que teníamos, ¿no?, de también compartir con la gente estos detalles que son importantes, ¿no?, frente a no solamente las PASO, porque cuando uno habla de padrón electoral también se remite a las elecciones que van a producirse también en un tiempo más a nivel nacional, así es que realmente ha sido muy positivo tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, será hasta cualquier momento y éxito en las elecciones de este año. Muchas gracias. Alfredo Puebla, secretario de la Junta Electoral de la provincia de Mendoza, con nosotros. Ya saben, si quieren volver a ver el programa, lo pueden hacer a través de nuestro sitio web www.universidad.com.ar. Queda solamente invitarlos nuevamente a la próxima edición de Chat Político el próximo lunes. Muchas gracias.